Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, nos encontramos en esta oportunidad con Dani Ramírez. Dani Ramírez es exiliado político venezolano, se encuentra actualmente en el territorio chileno y con él pues queremos conversar varias cosas importantes, varias noticias importantes que nos provienen desde ese territorio, sobre todo con el tema del caso del asesinato del teniente Ojeda y el impacto que esto ha tenido en la comunidad de venezolanos en la zona. Dani, bienvenido al programa, bienvenido como siempre a Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Alan, buenas tardes, un saludo fraterno a todos tus televidentes, a todas las personas que ven tu programa, tu espacio. Bueno, todo lo que hemos vivido los venezolanos que estamos por razones forzadas exiliados es parte de toda la pesadilla que ha significado esta narcotiranía genocida en el poder durante más de 25 años, ¿no? La tragedia vivida en Chile por parte de la familia del teniente Ojeda y por supuesto el terrible crimen que fue cometido en contra de su persona. El teniente Ojeda fue secuestrado de su casa, donde estaba con su esposa y su hijo de 6 años, y fue llevado en horas de la madrugada por esta banda criminal de asesinos, de terroristas, que operaron en Chile para planificar este crimen atroz que conmocionó a todos los venezolanos en Chile, pero en general a toda la diáspora venezolana, porque el asesinato cruento del teniente Ojeda, el objetivo principal de la narcotiranía genocida era enviar un mensaje a toda la diáspora para decirles que ellos están en capacidad de eliminar, de asesinar a quienes ellos quieran en cualquier parte del mundo. Lamentablemente ocurrió acá en el territorio chileno. Tristemente para los venezolanos en este país, un compatriota, un connacional, un militar que se opuso y que desde un principio fijó posición contundente contra la narcotiranía y todos los crímenes que han venido cometiendo durante todas estas largas 2 décadas que asumieron el poder, pues vino a prácticamente dejar su vida en este territorio, lo que lleva a muchas interrogantes, ¿no? Lo primero que hay que decirle al mundo es que por qué y cómo y de qué manera este crimen tuvo la facilidad de convertirse en otro territorio. A todas las investigaciones que ha desarrollado el Ministerio Público chileno, el trabajo investigativo que han realizado estas instituciones, que por demás, a pesar de una de las diferencias que uno pueda tener en cuanto a las personas que gobiernan este país, hay que reconocer que esto es un país cuyas instituciones son independientes y cuyos actores de estas instituciones cumplen a cabalidad con el sistema legal, con la instrucción que establece toda la imparcialidad que requiere de este tipo de instituciones, y el Ministerio Público ha hecho su trabajo. La Fiscalía, el Ministerio Público en Chile, aunque lenta para nuestro gusto, ha hecho su trabajo. Ha pasado más de un año en la cual este crimen se cometió y hasta los momentos han arrojado una claridad casi contundente en cuanto a quiénes fueron los autores materiales, pero también, y lo más dramático de este caso, quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes dieron la orden, quiénes pagaron para que asesinaran a este venezolano, y ha quedado desvelado en todas las investigaciones, en el trabajo con los testigos, con los involucrados en este crimen, ha quedado revelado por parte del Ministerio Público chileno que la orden directa vino de la narcotiranía genocida venezolana y particularmente del capo de la droga, Diosdado Cabello. Este cruento personaje, según las investigaciones que ha arrojado el Ministerio Público de Chile, habría sido uno de los que dio la orden directa y los que pagó a los criminales del Tren de Aragua y, por supuesto, a toda la operatividad que tienen detrás de esta banda criminal, el régimen venezolano, porque esta banda criminal terrorista, ahora calificada por el Estado norteamericano, por el gobierno de los Estados Unidos, es claramente una banda creada, un brazo criminal, un brazo armado creado por la narcotiranía para generar todos estos crímenes que han venido cometiendo en todos los países donde se han posicionado, para dañar, desprestigiar y destruir la imagen de la diáspora venezolana. Bueno, estos asesinos fueron los que cometieron, ejecutaron materialmente el crimen, pero bajo las órdenes claras del criminal capo de la droga Diosdado Cabello y de los cabecillas del régimen venezolano. Dani, una noticia que ha hecho pública o medios de comunicación basado en fuentes de la Fiscalía de Chile ha sido la presunta participación de nada más y nada menos que de Gran Arteaga,
un hombre de los más oscuros orígenes dentro del puesto de represión del chavismo. Es nada más y nada menos que un teniente coronel. Y si esto es así, pues es incluso un asunto de mayor gravedad lo que ocurrió en Chile, porque el hombre al parecer fue el hombre que dirigió materialmente la operación. En efecto, Alan, esto ha sido parte de todo el trabajo investigativo que ha realizado las instituciones chilenas. Este personaje oscuro, nefasto, ingresó a Chile, un militar venezolano de alto rango, mano derecha del genocida Maduro, ingresó a territorio chileno de manera oscura, de manera irregular, y ejecutó esta operación, pero lo más delicado de esta investigación también es el hecho que presuntamente estaba involucrado o estaban involucrados quienes dirigían la embajada de Venezuela en este país. Presuntamente desde la embajada del régimen en Chile se organizó y se desarrolló todo el operativo para cumplir este horrendo asesinato, para el secuestro y el asesinato del teniente Ojeda, y esto es lo que ha venido arrojando las investigaciones que ha venido desarrollando las instituciones de este país. De manera que este caso tan dantesco viene a un poco a definir lo que hemos venido denunciando desde hace muchos años, Alan. Desde que yo llegué a la República de Chile, le advertí al Estado chileno, a sus instituciones, sobre la manera como opera el narcocomunismo internacional, pero particularmente el narcocomunismo cubano-venezolano. Tradicionalmente, este grupo político criminal han utilizado las embajadas desde los países donde ellos operan, en este caso Cuba y Venezuela, han utilizado las embajadas para desarrollar todas sus operaciones en los distintos países, tanto las operaciones de financiamiento a los grupos de desestabilización y a los grupos políticos aliados a su ideología, pero también para cometer este tipo de operaciones como la que fue el asesinato del teniente Ojeda. Lamentablemente las instituciones chilenas en ese momento no nos tomaron en cuenta, no escucharon nuestra voz y ellos vinieron, le invadieron su territorio, utilizando, por cierto, la inmunidad diplomática que da una embajada. A través de esa embajada y a través de la Cancillería de la República, sabemos que la narcotiranía envía maletas de dinero, de dólares, como valijas diplomáticas para los países y con ese dinero financiar a los grupos del Partido Comunista y a los grupos de ultraizquierda de estas naciones, pero también para financiar estas operaciones criminales en otros territorios, para hacer operaciones de seguimiento, para hacer operaciones de espionaje con dinero oscuro, dinero del narcotráfico, del lavado de dólares, del dinero de la corrupción, del saqueo de la riqueza de la nación, financian a todos los aliados ideológicos del régimen en el continente y lo hacen a través de las embajadas, utilizando el dinero que envían por valijas diplomáticas para que en estos países con ese dinero puedan ampliar sus redes de poder y de conexión. Por eso vemos como en el caso de Chile, el Partido Comunista Chileno, que por cierto es parte del gobierno actual de Chile, ese Partido Comunista es un brazo aliado del régimen venezolano y sus militantes, sus voceros, constantemente salen a la defensa del genocida Maduro y de toda esa banda criminal. Tristemente para los venezolanos y por supuesto para el mundo democrático, existen este tipo de organizaciones que se financian del régimen venezolano, que se aprovechan del régimen venezolano, pero también que sirven como agentes de defensa de todos los crímenes que esa banda que secuestró a Venezuela comete, no solamente dentro del territorio nacional, sino ahora en estos países con este terrible caso del teniente Ojeda. Dani, tú conoces muy bien la sociedad chilena y las instituciones chilenas. ¿Hasta dónde estarían dispuestas a llegar en el caso de comprobarse ya formalmente por decisión judicial y firme la penetración, la utilización del territorio chileno por parte de organizaciones criminales venezolanas con los auspicios del gobierno venezolano? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? Bueno, como te dije al principio, Alan, yo creo mucho en la separación de poderes y en la independencia de las instituciones chilenas. El caso del Ministerio Público, no tengo duda que harán su trabajo. Esperamos los venezolanos, por supuesto, que hagan su trabajo sin ningún tipo de mancha política ni nada por el estilo. Lo propio, los tribunales de este país, el sistema judicial de este país debe hacer también su trabajo. Dudamos, en lo particular, dudo totalmente de las acciones que pueda tomar
este gobierno. ¿Por qué lo digo, Alan? Porque este gobierno es una mezcla, es un chiripero de la ultraizquierda chilena. El gobierno que dirige el señor Boric es un chiripero de la ultraizquierda chilena donde está involucrado el Partido Comunista, pero también otros movimientos que históricamente en este país han sido cercanos a la narcotiranía cubana y a la narcotiranía venezolana. Ellos ejercen presión dentro de este gobierno, dentro del gobierno que dirige Boric, para que el gobierno se quede de brazos cruzados en las grandes acciones contundentes que debería estar tomando este país. Primero, ya quedó demostrado que ese crimen se cometió por agentes externos de la narcotiranía venezolana en territorio chileno, ya sean agentes como Arteaga, Franco Arteaga, militar de alto rango venezolano, y el Tren de Aragua, que ya está ampliamente conocido también y soportado, que fueron el brazo ejecutor dirigido por la dictadura y la tiranía venezolana. Entonces, allí ocurrió una invasión del territorio chileno, una invasión grotesca de su soberanía. Bueno, allí tienen que tomar acciones. Otro de los casos es que ha sido un crimen que le ha cegado la vida a un ser humano, es un crimen de lesa humanidad. Van a actuar ante la Corte Penal Internacional. Lo han dicho, lo han asumado, pero como todos los chilenos saben, y los venezolanos en Chile también sabemos, que el actual presidente dice una cosa, pero termina siempre haciendo otra, le llaman el volteretas, porque un día tiene una posición y otro día tiene otra, no sabemos si realmente van a asumir la defensa, primero, la responsabilidad que tienen de defender su país, su territorio que fue violentado, pero segundo, de hacer valer y respetar los derechos humanos como lo es ante un crimen tan atroz el que fue cometido contra el teniente Ojeda. Es un caso que tiene que ir soportado y respaldado por todo el Estado chileno y por su propio gobierno a la Corte Penal Internacional y ejercer las presiones necesarias en la Corte Penal Internacional para que haya resultados, porque ya se conocen los autores intelectuales que fueron los cabecillas de la narcotiranía genocida venezolana y también los autores materiales de ese crimen. Bueno, eso es un crimen que fue cometido por un Estado que ha sido secuestrado durante estos 25 años, pero que tiene que haber una acción contundente de la justicia internacional. Esperemos que estemos equivocados. Anhelo que estar equivocado y que realmente este gobierno, el gobierno que dirige el señor Boris, tome cartas en el asunto y actúe como debe ser. Si no, este año, a finales de este año, va a haber elecciones, va a haber un cambio de gobierno, seguramente. Estamos casi plenamente seguros los venezolanos que va a haber un cambio tanto de gobierno como de ideología que conduce el gobierno de Chile y seguramente el nuevo gobierno pueda tomar acciones que vayan a donde tenga que ir. Porque definitivamente permitir que otro Estado invada su territorio y permitir que un crimen de lesa humanidad se cometa sin hacer nada sería una situación grotesca para cualquier país que dañaría el propio prestigio de esa nación si permiten que esto pase así por debajo de la mesa sin tomar acciones contundentes. No, y hay mucha sensibilidad en el pueblo chileno. Recordemos el caso del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, que fue asesinado con una bomba en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Esto demuestra a las claras que por principio el país, Chile, la sociedad chilena y las instituciones chilenas deberían ser las primeras en criticar, actuar y ejecutar la denuncia ante las instancias internacionales de este caso tan terrible como lo ha señalado. Así es, así es. Pero por eso te digo que a veces una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, y sobre todo ahora que acaban de declarar ayer, antier, que el canciller de Chile, quienes dirigen la política exterior de Chile, que están en disposición de restablecer las relaciones diplomáticas con la narcotiranía genocida venezolana. Imagínate a ese nivel que hasta el punto que el propio genocida Cabello los mandó, los trató de manera totalmente despectiva, eh, los trató como Estado, como nación y por supuesto como gobierno de manera despectiva, calificándolos de jalabolas. Eh, Tristemente, esa es la política que hoy, lamentablemente, dirige este país. Es la ultraizquierda, es el comunismo, pero eso va a terminar y esperamos que termine porque no solamente es por las razones de las relaciones internacionales y de lo que debe ocurrir con este caso del teniente Ojeda, sino es por toda la situación económica, social y política que se vive en Chile, donde este es un país que era uno de los países con mayores crecimiento y mayores oportunidades y más cercano a las vías de desarrollo, y hoy día es un país endeudado, un país con una alta inflación, con unos altos niveles de desempleo, con una crisis económica fabricada por la ineficiencia y la incapacidad y por la corrupción
de quienes tristemente y para mal momento de este país hoy gobiernan. Ojalá y esto cambie y realmente Chile se pueda enrumbar de nuevo a lo que ha sido siempre, una gran nación, una nación con instituciones sólidas, con una democracia fuerte, con un país trabajador, un país y unos ciudadanos comprometidos con su futuro, con el futuro de sus hijos. Ojalá y esto cambie muy pronto y Chile vuelva a ser un país aliado de la democracia, aliado del crecimiento, del desarrollo, como lo fue en el anterior gobierno del presidente fallecido Piñera, que fue un aliado solidario, firme, permanente con la lucha democrática venezolana. Ojalá y esto vuelva a cambiar y quienes gobiernen este país entiendan que la tragedia de Venezuela, que la crisis de Venezuela no solamente queda en el territorio nacional, sino que se ha extendido por todo el continente y por gran parte del mundo occidental. El régimen venezolano, la narcotiranía venezolana es una amenaza clara para la seguridad del territorio de las naciones, no solamente del continente americano y de Latinoamérica, sino también de distintas partes del mundo, porque todo su plan ha sido la destrucción, la mentira, el engaño y todo lo que tiene que ver con esa ideología putrefacta que ellos representan, que es esa mente de control, de sometimiento y de humillación de la sociedad y de ellos ascender al poder simplemente para enriquecerse, para robar y para cometer los peores crímenes, como ha quedado evidenciado con el caso del teniente Ojeda. En función a lo que me explicas y me señalas, ¿cómo está la diáspora venezolana en Chile? ¿Cómo la están pasando los migrantes venezolanos que se encuentran en ese territorio? Bueno, la verdad, con este crimen tan terrible del teniente Ojeda, hay muchos dirigentes que en efecto nos hemos preocupado altamente por nuestra seguridad, por la seguridad de nuestras familias, a pesar que esto es un país, como lo ratifico desde el principio, es un país cuyas instituciones funcionan, que tienen cuerpos policiales muy calificados, como el Carabinero de Chile, que es una institución seria, que hace su trabajo y cuida a la sociedad. Pero obviamente el teniente Ojeda también pesaba lo mismo y veamos cómo terminó tristemente para él y su familia este caso tan dantesco. Ha habido una gran preocupación por la diáspora venezolana en Chile, por el liderazgo que hemos asumido aquí, posiciones públicas de conducción, de orientación de la lucha de los venezolanos y de la lucha democrática de nuestro país. Y bueno, encomendados a Dios, a su protección, quienes somos gente de fe, que somos absoluta y totalmente creyente en Dios, en Jesucristo, en la Santísima Virgen María, pues siempre nos encomendamos a su protección y seguimos luchando porque el principal objetivo de todos los que estamos por fuera, de la gran mayoría de los que estamos por fuera y por supuesto de los que están secuestrados en nuestro territorio nacional, es ver lo más pronto posible a Venezuela libre. Gracias a Dios tenemos hoy un liderazgo serio, comprometido, entregado, como el de María Corina Machado, que está conduciendo todo este proceso de liberación nacional. Tenemos un presidente que fue electo contundentemente, demostrado, probado, que es el presidente de los venezolanos, como Edmundo González Urrutia, y tenemos una causa democrática, un liderazgo que está claro que hay que hacer lo que sea necesario, todo lo que haya que hacer en todas las áreas que haya que cubrir para liberar a Venezuela de estos criminales, de esta banda asesina, de esta banda que ha creado a Venezuela y que ha convertido al territorio venezolano en un paraíso para los peores crímenes que se puedan cometer a nivel mundial, desde el narcotráfico, el tráfico de personas, el contrabando de minerales, el contrabando de combustible, cualquiera de los peores flagelos que atentan a las naciones se cometen en Venezuela. Las peores mafias, el crimen organizado mundial operan desde Venezuela. Las mafias de tráfico de armas rusas, las mafias chinas, las mafias iraníes, el terrorismo islámico, el terrorismo colombiano, las peores bandas que existen en el mundo están allí en Venezuela haciendo su paraíso, protegiendo a estos criminales en sociedad con estos criminales que secuestraron las instituciones en Venezuela. Hoy, a partir del 10 de enero, Maduro y toda su banda son simplemente unos secuestradores. Perdieron cualquier tipo de legitimidad de origen o cualquier tipo de institucionalidad. Hoy Venezuela es un estado fallido, un estado que no tiene instituciones y que cualquier cosa que firmen estos delincuentes a partir del 10 de enero es totalmente ilegal y ilegítimo porque simplemente están usurpando el poder, cometiendo todos los delitos que cometieron para estar allí. Rebelión civil porque no permitieron la juramentación y la toma de posesión del presidente legítimo. Conciertos para delinquir porque se organizaron con el Ministerio Electoral CNE para cometer el fraude que cometieron.
todo lo que tiene que ver con el asesinato de venezolanos, los delitos de lesa humanidad que ejecutaron después del 28 de julio con las protestas venezolanas, con las protestas de los venezolanos, de los jóvenes que asesinaron, más de 20 jóvenes asesinados, miles de personas secuestradas en las mazmorras de las prisiones en Venezuela. Todos estos crímenes tienen que tener justicia y en ese momento la justicia va a llegar en su momento y por eso los venezolanos tenemos que seguir luchando y orientados todos en función de recuperar y de salvar a Venezuela. Bueno, Dani, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alan, y siempre la orden, mucho éxito y bueno, que Dios bendiga a nuestro amado país Venezuela y que pronto sea libre y que pronto podamos volver a estar en nuestro territorio para todos abrazarnos y contribuir con su reconstrucción. Así va a ser con el favor de Dios.